Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar o vamos a ver lo que son las variables. Las variables, como su nombre lo indica y según la Real Academia Española, dice una variable es algo que varía o que puede variar. Y dice que también está sujeto a cambios frecuentes o probables. En programación nosotros básicamente utilizamos las variables todo el tiempo, ¿verdad? Utilizamos las variables cuando vamos a crear un elemento, un objeto, etcétera. En cualquier momento vamos a estar utilizando variables. Entonces, las variables más comunes que nosotros, bueno, vamos a abrir en este caso Visual Studio Code. Vamos a crear un archivo nuevo y le vamos a agrandar un poquito más. Entonces, vamos a crear variables. Voy a guardar esto. Voy a poner que sea punto cpp para que no lo guarde como C++. Y me está diciendo que instala la extensión más. Vamos a instalar la extensión del C++. Solo para que nos ponga de colorcito las cosas. Aunque aquí igual podríamos programar, ¿verdad? Pero no en esta ocasión. Solamente vamos a probar lo que son las variables. Bueno, en lo que instala, vamos a ver las variables. Vamos a ver una variable de tipo int. Las variables de tipo int son para valores de tipo entero, que pueden estar comprendidos en 1, 5, 10, 50.000, cualquier valor. También tenemos las variables de tipo double, que estos son para números con decimales. Ejemplo 3.5, 4.83, etc. En Borland también podemos utilizar lo que sería la opción real para poder trabajar estos. Sería así. Pero lo más recomendable es utilizar un double, ¿verdad? Luego tenemos también las variables de tipo char, que son para caracteres. Digamos una letra A. Tendríamos también las variables que serían tipo string. Estas variables son para cadenas de caracteres. Por ejemplo, ahora. En Borland utilizamos char con corchetes y un valor para agregar cadenas. Pero en otros lenguajes sí utilizamos string. Y uno de los que también no debería pasarse por alto serían los bool. Los bool son archivos que son básicamente booleanos, que puede ser true o false, o verdadero o falso, o 1 y 0, dependiendo de lo que ustedes quieran programar. En este caso, así es como se declararían o como sabríamos qué tipo de variables existen. La idea fundamental de una variable es poder guardar un valor para el cual nosotros necesitamos ocupar después, ¿verdad? Un error fundamental que tienen muchos programadores cuando empiezan a trabajar es que, por ejemplo, dicen, yo voy a hacer un ejercicio y voy a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar A, y una variable que se va a llamar B, y una variable que se va a llamar C, y ahí termina. Y, por ejemplo, vamos a crear una función para calcular la base de un triángulo. Base por altura, un perímetro, un área, etc. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando hacen la fórmula solo hacen, por ejemplo, bueno, base es igual a tal y tal cosa. Vamos a ver, aquí veamos una fórmula. Área de un triángulo. Vamos a ver cuál sería la fórmula correcta. Aquí está. Entonces, la fórmula sería base por altura partido 2. Entonces, muchas personas lo que hacen es B diagonal B por H partido 2. Y es lo que utilizan en muchas ocasiones. Pero cuando nosotros programamos, lo importante sería ponerle un nombre correcto a la base, perdón, a las variables. Por ejemplo, si usted va a utilizar una variable que se llame base, utilice base por altura.
todo eso dividido dentro de 2. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que hacen es poner solo letras y cuando ya tienen un programa bastante extenso, ya se pierden, ¿verdad? Ahorita es fácil porque tenemos base por altura, pero ¿qué tal si en un mismo programa nos pide calcular base, área, perímetro de X cantidad de figuras y nosotros nos vamos a perder en dónde vamos a calcular cada una de ellas? Porque si usted crea variables A, B, H, X, XX o XXX, nos vamos a perder y no vamos a saber qué variable estamos utilizando. Aunque, por ejemplo, si yo vengo y digo base triángulo por altura triángulo, esto dividido 2, es mucho más entendible que agarrar x por x partido 2. O sea, ahí básicamente ustedes tienen que definir sus variables de una forma correcta, independientemente en qué lenguaje. Por ejemplo, programémoslo acá en Boolean. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo, include. Bueno, lo voy a programar aquí y luego lo voy a copiar. Dice include y string.h include conny.h main get, y aquí voy a declarar mi función, ¿verdad? Entonces en este caso voy a crear una función voy calculo triángulo o triángulo, y aquí la voy a ocupar, ¿verdad? En este caso voy a crear la función cálculo triángulo y vamos a calcular en este caso la fórmula para el área. Entonces, si ustedes quieren segmentar más su programa, pueden crear void área triángulo y podrían segmentar mucho más su programa. Solo se recuerdan que esto lo tienen que declarar al principio para que funcione. Entonces, el área del triángulo podrían decir ustedes, bueno, voy a venir y voy a crear un llamado que diga cout, ingrese la base, saint base triángulo, cout, ingrese la altura, saint altura triángulo, y el resultado, o en este caso como vimos acá, dice área triángulo es igual a base triángulo por altura triángulo, y todo esto lo divido dentro de 2 punto y coma. Y entonces aquí en mi caso yo voy a venir en mi cálculo triángulo, voy a venir y voy a declarar área triángulo, ¿sí? Abrimos y cerramos la función y aquí voy a llamar todos mis cálculos triángulo. Y los voy a llamar. Aquí obviamente me va a tirar un error porque nunca declaré las variables. Entonces lo primero que yo debía haber hecho es crear una variable de tipo double, en este caso base triángulo, y voy a crear otra variable tipo double que se va a llamar altura triángulo. ¿Podrían ser enteras? Sí, podrían ser enteras. Y una variable double que sería área triángulo. ¿Pude haber creado las tres en una misma línea? También las pude haber creado. Por ejemplo, double, base triángulo, coma, altura triángulo, coma, área triángulo. O sea, básicamente sí lo pude haber creado. Las tres en una misma línea. Pero bueno, vamos a crearlas separadas. Voy a copiar esto
lo voy a pegar en el programa de Borlo. ¿Ya? Y lo voy a ejecutar y veamos si funciona. Se está tirando un error. Dice que no definí área triángulo por ningún motivo. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, área triángulo. Voy a copiar el nombre acá. Tal vez aquí tengo el error. Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Ahí está. Entonces dice que me ingresa una base, por ejemplo 5, una altura de 10. Y funcionó, pero no me tira una respuesta porque se me olvidó tirar la respuesta. Entonces, cout el área es área triángulo. Ejecuto nuevamente y voy a trabajar 5, 10. Entonces el área es 25. Como se pueden dar cuenta acá, lo importante es trabajar lo que son las variables con el nombre correcto, porque nos va a servir a nosotros de una gran manera llamar cada una de las variables por el nombre adecuado que se está ocupando en ese momento. Si lo quisiéramos hacer en modo visual, funcionaría de la misma manera. Lo recomendable es acostumbrarse a utilizar variables tal cual se van a ir ocupando. No caer en el error de variable i, variable j, variable x, variable k, variable l, porque a la larga nosotros nos perdemos y ya no sabemos de dónde a dónde estamos llamando a la función. En la programación también, antes de finalizar este tema, en la programación existen varios tipos de variables. Están las variables globales, que las podemos declarar al principio de la función. Por ejemplo, aquí voy a declarar una variable tipo entero, variable global. Esta variable, usted le puede definir un valor, por ejemplo, variable global es igual a 1 y durante todo el programa la variable va a valer 1, a menos de que usted le cambie el valor en algún momento. Algunos utilizan este tipo de variables como constantes, como una constante que le va a ir sirviendo. Aunque si se dieron cuenta en este ejemplo yo declaré las variables dentro de las funciones. Estas variables son variables locales y estas variables son inaccesibles al resto de funciones, solo la que lo está operando, a menos de que ustedes por algún motivo la vayan a heredar, ¿verdad? Pero de caso contrario solo se ocupa en las funciones locales. Entonces, tenemos que aprender a definir también los niveles de las variables, por ejemplo, variables globales, variables locales, variables compartidas, etc. En el caso de las aplicaciones de escritorio, vamos a ver por aquí. Tenemos el ejemplo del trinomio que hicimos hace un momento. Las variables igual pueden ser variables locales, variables globales o variables compartidas. Por ejemplo, voy a cargar este formulario y a la hora de que cargue, aquí en el evento load, yo voy a crear una variable local que le voy a llamar mensaje. Dim mensaje as string y le voy a declarar un mensaje que va a ser hola o bienvenidos a la TAM, a Coding Latam. Entonces yo voy a venir acá y voy a invocar ese mensaje, por ejemplo con msgbox punto show, ¿verdad? Y invocarlo o lo puedo declarar dentro de un textbox. Si quieren lo vamos a declarar más fácil dentro de un textbox para que ustedes lo vean. No voy a volar todo esto. Ya sea que sea por un mensaje, por un textbox o lo que ustedes gusten, aquí lo voy a declarar acá. Se recuerdan que habíamos visto también que aquí le vamos a poner un valor txt, en este caso le voy a poner txt mensaje. Y vamos a entrar al load. Aquí me está tirando unos errores porque eliminé los textos.
también. Entonces vamos a poner acá txt mensaje.text es igual a mensaje. Voy a ejecutar acá. Y aquí me dice bienvenido a CodeLatam. Está muy chiquito. Vamos a hacerlo más largo. Ejecuto nuevamente. Y aquí lo tengo bienvenido a CodeLatam. Este sería una variable local. Lo vamos a hacer en modo global. Vamos a dejar aquí arriba, fuera de la función. Y si se dan cuenta, funciona también. Bienvenido a LATAM. Bueno, pero ahora yo voy a venir y voy a hacer un ejemplo acá. Me voy a ir a mi explorador de soluciones. Voy a crear una clase o un elemento externo, ¿verdad? Y este elemento le voy a llamar variables. Y aquí voy a crear una mi variable. Entonces voy a crear que din mensaje es una cadena. Y le voy a decir soy una variable heredada. Entonces, aquí en el formulario, si yo lo ejecuto ahorita, me va a tirar un error. Porque no te encuentra la variable mensaje. Bueno. Pero si yo la heredo desde mi clase, voy a poner txt mensaje.text es igual a variables. Aquí ya detectó mi clase, punto mensaje, ¿verdad? No la puedo heredar. ¿Por qué? Porque aquí ya tenía que haber creado un public para que fuera pública mensaje as string. Y entonces ahora que ya le pongo variables punto y aquí ya podría colocar yo el valor. Vamos a recompilar, que me está tirando error. Sí, perdón, public share, me faltó aquí la palabra share, por eso es que no la puedo compartir. Entonces variables punto mensaje, ahí está. Entonces ya estoy compartiendo. Se me olvidó que aparte de generarla pública, la tengo que heredar con un shard. Entonces aquí soy una variable heredada. Entonces así es como nosotros podemos trabajar, ya sea de modo local, dentro de una función heredada, o incluso yo le puedo pasar el parámetro de un formulario, pasarlo a otro formulario, etcétera. Va a depender mucho de la programación que ustedes van a hacer. Si estamos trabajando en programación web, igual podemos heredar nuestras variables. O podemos, por ejemplo, hacer consultas, llamados a base de datos por medio de una variable. Y heredar esa respuesta, la podríamos meter en un JSON, podríamos utilizar cadenas. O sea, las variables son con posibilidades infinitas. Pero este tema era para que ustedes aprendieran a darle un nombre correcto a las variables, ¿verdad? Un nombre adecuado para poder aplicarlas de la mejor manera. Entonces, si tienen alguna duda, comentario, cualquier cosa, pueden colocarlo en los comentarios, valga la redundancia. Y nosotros vamos a tratar de explicar, o yo voy a tratar de explicar el concepto de la mejor manera, ¿verdad? Igual recuerden que esto es una forma de ver la programación desde otro punto de vista y tratar de quitarnos esas tendencias que nos enseñaron a un nivel muy básico, ¿verdad? Declarar A, B, C, D. Pero no, vamos a declarar una variable tal cual nos va a servir. Entonces, eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.